las faltas graves que están contempladas en la norma. Esta es una de las partes más importantes, ¿no? El tema del despido. Las faltas graves, como ya dije, están reguladas en el artículo 25 de la Ley de Productividad y tenemos, por ejemplo, en el literal A, o la primera, el incumplimiento de obligaciones de trabajo, ¿no? Pero dentro de este literal tenemos algunas cosas importantes que se puede decir como otras obligaciones, ¿no? Otras obligaciones que también se incumplen, ¿no? Que también son causal de ser imputadas como falta grave. Dice, el incumplimiento de obligaciones, número 1, que suponen el quebrantamiento de la buena fe laboral, ¿no? ¿Qué es la buena fe laboral? Bueno, la buena fe laboral es la confianza, ¿no?, que deposita el empleador en el trabajador y el trabajador también en el empleador para el buen desempeño de sus labores de manera diligente, de manera correcta, ¿no? Entonces, cuando esa buena fe, esa confianza que existía entre empleador y trabajador se rompe, ¿no?, estamos hablando de un quebrantamiento de la buena fe laboral, ¿no? Miren, sobre este caso, sobre este primer punto nada más. Hay una anécdota que yo cuento, bueno, en varias de mis charlas, ¿no? Si algunos de los que me están escuchando han estado en una de mis charlas, de repente ya han escuchado esta historia, ¿no? Y los que no, bueno, se la voy a contar ahorita, justamente por esta causal, ¿no? En una universidad, acá en la ciudad de Trujillo, ¿no?, un cliente, el que asesoró, tenía 3 vigilantes, ¿no? El primero en el turno de 6 a 2 de la tarde, el segundo de 2 a 10 de la noche y el último de 10 a 6 de la mañana. Resulta que el vigilante que estaba en el turno tarde, ¿no?, el que salía a las 10 de la noche, se encontraba vigilando la universidad y el vigilante que iba a entrar a las 10, ¿no?, lo llama y le dice, ¿sabes qué, compadrito? No voy a poder llegar, pues, a las 10 en punto, así que las llaves de la universidad encárgaselas a un amigo que también es vigilante y que trabaja en el local que está al costado, ¿no?, de la universidad. Entonces, este vigilante que estaba en el turno tarde, ¿no?, vamos a llamarle Roger, ¿no?, este vigilante, hace lo que le dice su amigo Carlos, ¿no?, y entrega las llaves al vecino, ¿no?, al vigilante del costado. Y encima, para remate, ¿no?, para rematarlo, no se va a las 10 en punto, se va antes, un cuarto para las 10, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El otro vigilante, el que iba a entrar a las 10 supuestamente, no entró a las 10, entró mucho más tarde, llegó, pidió las llaves, se fue a la universidad, se echó a dormir, ¿no?, como muchos vigilantes en el turno noche, no revisó nada en la empresa y al día siguiente entregó las llaves al nuevo vigilante que entraba en el turno mañana. Ese vigilante que entraba en el turno mañana hizo una revisión de toda la universidad y encontró que en la sala de cómputos se habían robado 13 computadores, ¿no?, 13 CPUs se habían robado. Entonces, como se habían robado esas 13 CPUs, ¿no?, de ahí reportó al director, nos reportaron a nosotros como abogados, ¿no?, y nosotros hicimos la denuncia policial, ¿no?, en la comisaría, y se inició la investigación, ¿no? Entonces, aparentemente, según versión del vigilante del turno noche, se había malogrado el registro de asistencia, así que no pudo marcar su ingreso, ¿no?, cosa curiosa. Y no había revisado tampoco la universidad cuando llegó, eso sí lo confirmó. Nosotros le obtuvimos una manifestación a cada uno de estos 2 vigilantes, ¿no?, y ellos reconocieron, miren, en su manifestación, que habían entregado las llaves, ¿no?, que habían acordado entregar las llaves al vigilante del costado. Entonces, nosotros como abogados no podíamos despedirlos, digamos, por apropiación, porque no estaba probado ni demostrado, estaba en investigación policial la desaparición de esos 13 CPUs, ¿no? Por más que yo podía pensar de repente mal y creer que ellos mismos han planeado todo y han sacado las computadoras, podía pensarlo así, ¿no? Era una posibilidad, no podía apostar por eso, porque no había pruebas. Entonces lo que hicimos fue despedir a estos 2 trabajadores por esta causal, por la causal de incumplimiento de obligaciones que suponen el quebrantamiento de la buena fe laboral.
La buena fe laboral era la confianza que le había dado la universidad a estos vigilantes, entregándole las llaves de la universidad para que cuiden el patrimonio de la universidad, ¿no? Todo lo que se encontraba ahí. Esa era pues su, su obligación, ¿no? Y ellos rompieron esa buena fe o esa confianza entregando las llaves a un tercero y reconociéndolo así en sus manifestaciones, ¿no? Entonces, al hacer eso, estaba configurado de plano, ¿no? Que se había roto pues la buena fe laboral. Entonces se aplicó esta causal y fue por la cual esos trabajadores fueron despedidos, ¿no? Después obviamente accionaron en la vía judicial, pero las demandas fueron declaradas pues infundadas porque se había aplicado correctamente la causal, ¿no? El punto número 2 dice la reiterada resistencia a las órdenes, ¿no? A veces me preguntan por ahí, ¿puedo despedir a un trabajador, ¿no? Si se ¿cómo se llama? Si se resiste a cumplir las órdenes, ¿no? Claro, pero tienes que haberle pasado, pues, dice acá, reiterada resistencia a las órdenes. Tienes que haberle pasado una misiva, ¿no? Un memorando, una orden escrita, documentada, y no tiene que haberla cumplido, ¿no? Para que tú lo puedas sancionar, y nuevamente luego otra vez lo mismo, y unas 3 veces por lo menos, ¿no? Para que tú puedas acusar una reiterada resistencia a las órdenes que venías impartiendo, y puedas despedir, ¿no? Entonces, aquí está, por ejemplo, eso de que no cumple las órdenes cada vez que yo las doy, ¿no? A partir de este literal, esta causal se puede aplicar. La reiterada paralización intempestiva de labores, ¿no? Cuando de manera intencional realiza, pues, o paraliza las labores que viene realizando, ¿no? También de manera reiterada. La inobservancia del RIT o del RIS, del Reglamento Interno de Trabajo o del Reglamento Interno de Seguridad y Salud, ¿no? Las normas o las directivas contempladas en estos reglamentos deben cumplirse sí o sí. Bien, ahora hagamos un análisis, ¿no?, de esta causal respecto al día de hoy, respecto al tema de la cuarentena, ¿no?, o el estado de emergencia. ¿Se podrá aplicar esta causal? Kelly, un poquito de agua, por favor. Arroz y un poquito de agua. Bien, el incumplimiento de obligaciones de trabajo, ¿no? Les decía, ¿se podrá aplicar esto, por ejemplo, ahora? Bueno, la mayoría de empresas que no han estado operando, ¿no?, sus trabajadores han ido a su casa, tenemos acá nosotros, por ejemplo, los vigilantes, ¿no? Los vigilantes sí han estado trabajando. Los vigilantes de la mayoría de empresas sí han estado trabajando, ¿eh? O sea que tranquilamente, si es que ha pasado algo similar al caso que yo les he comentado, tranquilamente pueden haber aplicado el despido, ¿no? La reiterada resistencia a las órdenes. Bueno, para los casos, por ejemplo, de los trabajadores que están realizando trabajo remoto, ¿no? Trabajo remoto en su casa. Bueno, en primer lugar, para realizar trabajo remoto, se tienen que indicar cuáles son las funciones que va a realizar el trabajador desde su domicilio o desde su lugar de aislamiento social, ¿no? Tiene que especificar claramente, ¿no? Yo recomiendo para esto, una vez que se ha implementado el trabajo remoto, sabemos que el trabajo remoto se puede aplicar de manera unilateral por el empleador. No es necesario que el trabajador esté de acuerdo, ¿no? Simplemente de manera unilateral se puede implementar el trabajo remoto y se le puede indicar al trabajador que haga funciones desde su casa, ¿no? Pero las funciones que va a realizar, si es que, bueno, probablemente quizás no sean todas las que realizaba en la oficina, ¿no?, pero las que va a hacer en su domicilio tienen que estar establecidas claramente, ¿no? Si el trabajador no cumple, por ejemplo, con mandar reportes, no sé, diarios que le pide el empleador, ¿no?, haciendo trabajo remoto, ¿no?, ya se está resistiendo al tema de las órdenes o de cumplir lo que le encarga el empleador, ¿no? Para esto, lo que puede hacer el empleador es enviarle, pues, igual una amonestación, por ejemplo, ¿no? Una amonestación escrita,
una, una suspensión, ¿no? Pero ojo, claro, la suspensión obviamente pues no es igual que una suspensión cuando esté en el centro de trabajo, pues, ¿no? Cuando esté en el centro de trabajo y aplicas una suspensión, bueno, se va a su casa y no le pagas, ¿no? No trabaja y no le pagas. Pero cuando esté en su casa, haciendo trabajo remoto, lo único que vas a hacer es aplicar el tema del descuento, ¿no? Por eso, por el día o por 2 días que lo hayas suspendido al trabajador, ¿no? Y evitar también, obviamente, pues que en esos 2 días envíe correos electrónicos o haga trabajo, ¿no? Porque supuestamente está suspendido, podría, podría luego reclamar, ¿no? El reintegro de esos días que tú decías que estaba suspendido, pero que él estuvo trabajando porque lo demuestra con correos electrónicos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Sí sí se puede sancionar cuando hacen trabajo remoto, pero tiene que haber un procedimiento. Bueno, reiterada paralización intempestiva de labores. Es poco probable, pero también podría darse, ¿no? De trabajo remoto. Lo que no podría aplicarse acá, por ejemplo, es al tema de los trabajadores que están con suspensión perfecta, ¿no? Porque, bueno, si está con suspensión perfecta, obviamente no está trabajando, así que no habría reiterada resistencia a las órdenes, ¿no? Se supone que no tiene que trabajar, no va a haber pago y no va a haber, no trabajo y tampoco pago, ¿no? Entonces, no se puede aplicar la suspensión perfecta. Inobservancia del RIT y del RIS también igual, no se puede aplicar. Reiterada paralización tampoco se puede aplicar en suspensión perfecta. Y quebrantamiento de la buena fe laboral, si está haciendo trabajo remoto, sí se podría aplicar. Si es suspensión perfecta, habría que ver qué tipo de falta es, ¿no? Si es una falta que pueda cometerla fuera del centro de labores, bueno, sí se podría aplicar. Bien, la segunda causal es la disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las labores o volumen o calidad de producción, ¿no? Aquí hay una intención ya, pues, ¿no? Del trabajador de hacer daño, ¿no? De reducir las labores de manera intencionada, ¿no? O el volumen o la cantidad de producción, ¿no? Pero para esto, dice la norma que se tiene que pedir apoyo a la autoridad administrativa de trabajo, es decir, al Ministerio de Trabajo, ¿no? O al sector al que pertenece la empresa, ¿no? A cualquiera de ellos, ¿no? Para poder acreditar, pues, que efectivamente existió una disminución deliberada. Ahora, el literal C, la apropiación consumada o frustrada de bienes y servicios del empleador o que se encuentren bajo su custodia. Miren, ¿no? Esto ya es prácticamente como robo, ¿no? Como hurto. Por eso dice apropiación consumada, ¿ya? Es decir, que logró llevárselo, ¿no? El objeto, la cosa, de repente algo que le pertenecía al empleador, ¿no? O dice apropiación frustrada, ¿no? Quiso llevárselo, pero lo chaparon ahí, en la puerta, ¿no? Cuando ya estaba a punto de salir. Ya hubo una intención de querer hacerlo, ¿no? ¿No? El delincuente, el delincuente, por ejemplo, no es delincuente simplemente porque realiza el robo, también es delincuente cuando intenta robar, ¿no? Aunque no lo logre. El asesino, por ejemplo, no es asesino solamente porque mata, ¿no? Sino también, perdón, sí, pues el asesino no es asesino porque mata, sino también porque a veces intenta matar o porque tuvo la intención de matar, ¿no? Pues esas conductas también son sancionadas. Entonces aquí es la apropiación consumada frustrada de bienes y servicios del empleador o que se encuentren bajo su custodia, ¿no? Así como la retención u utilización indebida de los mismos, en beneficio propio de terceros con prescindencia de su valor. También me interesa cuánto costaba, si es que simplemente podía retenerlo. Miren, aquí podemos, por ejemplo, hacer un paréntesis y mencionar, nosotros sabemos que el tema de la apropiación consumada frustrada se podría dar dentro del centro de trabajo, pero ojo, con la implementación del trabajo remoto y con la obligación de las empresas de otorgar las herramientas, como por ejemplo una computadora, una impresora, ¿no? Algún aparato tecnológico de repente para el trabajador, ¿no? Si el trabajador, por ejemplo, decide de repente no devolver alguna de esas cosas, ¿no? El empleador podría, pues, imputarle que se está apropiando indebidamente de algún bien, ¿no?
que le pertenece al empleador, ¿no? Entonces, así suele pasar esta causal. Bueno, así como la retención o utilización indebida de los mismos en beneficio propio o de terceros, con presidencia y su valor, ¿no? Es decir, que también quien haya dado una utilización indebida, ¿no?, a este objeto que sea apropiado. El literal D dice el uso o entrega a terceros de información reservada del empleador, ¿no? La sustracción o utilización no autorizada de documentos de la empresa, ¿no? Esto ya, bueno, toda empresa tiene pues sus archivos, ¿no?, sus documentos, ¿no?, información que es de la empresa, ¿no?, y que es confidencial, ¿no?, es confidencial. Entonces, si esto es confidencial, no debería pues el trabajador utilizar esta información para entregarla pues a otra persona o utilizarla, ¿no?, en su contra. Eso también puede ser esto sí se puede aplicar en el trabajo remoto, porque esa información generalmente es tecnológica, ¿no?, que se puede sacar de la misma empresa, o también se puede, si no es de la empresa, se puede también obtener a través de las plataformas que manejan las empresas, ¿no? Por ejemplo, no sé, un sistema electrónico, el sistema SAP, el sistema NICIDA, ¿no?, que utilizan algunas empresas, hay información también por ahí. O información de repente del directorio, de los socios, ¿no?, de aportaciones, qué sé yo, ¿no? Cualquier información importante. O información también de repente sobre marcas, sobre registros, ¿no?, sobre propiedad intelectual, ¿no? Esas cosas también no, no deberían usarse. Bien, pasamos a la siguiente. Bueno, esta también es famosa para aquellos trabajadores que les gusta beber, ¿no?, en esta época. La concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes, ¿no?, es una falta grave a su conducta, ¿no?, que puede ser pedida. Pero ojo, miren, aquí la norma dice la concurrencia reiterada en estado de embriaguez, ¿no? Es decir, que tiene que ser varias veces. Si llega una vez borracho, ¿no?, o oliendo alcohol, ¿no?, lo puedes sancionar, lo puedes suspender, pero no lo puedes votar todavía. Tiene que ser reiterada la conducta, ¿no? Entonces, podríamos decir, ¿no?, de repente, igual que en otro tipo de faltas, ¿no?, unas 2 o 3 veces, ¿no?, se podría aplicar esto, ¿no? O bajo drogas o bajo sustancias. Acá dice, bueno, aunque no sea reiterada, cuando por la naturaleza de la labor misma, ¿no?, revista excepcional gravedad, ¿no? Bueno, aquí podemos hacer mención a los trabajos que realizan, por ejemplo, operarios en una minera, ¿no?, por decir, o en una fábrica industrial, ¿no?, en donde tienen que tener, pues, una pericia, digamos, ¿no?, ser muy acuciosos, muy minuciosos para poder evitar algún tipo de accidente. Entonces, obviamente, pues, una persona en estado de embriaguez, ahí es peligrosísimo, ¿no? Entonces, ahí no se requiere la conducta reiterada, ¿no?, porque la presión puede ser muy, muy grave, ¿no? Ojo, aquí lo importante es que la policía pueda prestar su apoyo para hacer la verificación, ¿no? Claro, hay empresas que tienen, me van a decir ustedes, hay empresas que tienen alcoholímetro, ¿no? Sí, claro, y les pueden aplicar y pueden detectarlo. Bueno, esa puede ser una prueba previa, ¿no?, para no dejar ingresar al trabajador, ¿no?, a la empresa, ¿no? Pero la prueba, digamos, correcta, fehaciente, debe ser, bueno, el examen toxicológico que realiza la policía, ¿no? Ahora, la policía se presenta, ¿no?, y si el trabajador se niega a someterse a esta prueba psicológica para ver el tema del alcohol o de drogas, ¿no?, si se niega, se va a tomar como un reconocimiento de que está bajo ese estado, ¿no? Y eso va a constar en el acta policial, y con eso, pues, se puede sancionar al trabajador, ¿no?, o generar ya un antecedente. Bien, tenemos el literal F. Miren, aquí, por ejemplo, el literal E, antes de pasar, la concurrencia reiterada en estado de embriaguez, obviamente, pues, no se va a poder aplicar ahorita en el estado de emergencia, ¿no?, sobre todo por aquellos trabajadores que realizan trabajo remoto, pues, ¿no?, obviamente.
Ahora, cuando todo se realiza de manera virtual, pues el empleador no tiene manera de controlar eso, ¿no? Un trabajador puede estar en su casa tomando una cerveza y trabajando, ¿no? O sea, los que son empleados, me refiero, ¿no? Porque los que son operarios, obreros, ¿no? Ellos obviamente pues no pueden hacer el trabajo remoto, es muy complicado, ¿no? Su labor es más física que administrativa. Bien. Los actos de violencia, grave indisciplina, injuria, faltamiento de palabra, verbal o escrita en agravio del empleador, de sus representantes, personal jerárquico o de otros trabajadores, ¿no? Eh, Estos actos de violencia aquí no importa si se cometen dentro o fuera del centro de trabajo, siempre que los hechos se deriven de la relación laboral. Miren, a esto me acabo de acordar, por ejemplo, un caso que también tuve hace varios años, ¿no? Donde un caso que tuve hace varios años, donde, por ejemplo, dos trabajadores, un chofer y un supervisor de ventas, ¿no? Salieron de la empresa en la camioneta de la empresa, en el carro de la empresa, ¿no? Hacer unas colocaciones, una visitación a los clientes, ¿no? Y en el transcurso de que se iban a hacer las visitas, se pusieron a hablar, se pusieron a discutir, ¿no? Y luego de esta discusión se bajaron del carro y se agarraron pues, a pelearse en plena carretera, ¿no? Con la camioneta de la empresa, con el logo de la empresa, ¿no? Y luego se metieron nuevamente al carro y regresaron a la empresa, ¿no? Así, así, abollados, ¿no? Porque se habían golpeado ambos, ¿no? Y llegaron, y en recursos humanos, pues, se tuvo que eh, llamarlos a cada uno, ¿no? Y tomar una medida, ¿no? Al final se decidió, pues, despedir a los trabajadores, ¿no? Porque los actos de violencia que habían cometido, ¿no? Que habían sido con los actos de violencia entre ellos, ¿no? Este, Habían sido fuera del centro de trabajo, pero cumpliendo una labor encomendada por la empresa, ¿no? Habían hecho, y encima habían perjudicado la imagen de la empresa porque lo habían hecho con la camioneta, con el logo de la empresa y con el uniforme de la empresa, ¿no? Entonces, sí configuraba, pues, aquí el tema del despido por esta causa. Tenemos el daño intencional a los edificios, instalaciones, obras maquinarias, instrumentos, documentos, materias primas y demás bienes de propiedad de la empresa, ¿no? También comprende los bienes que se encuentran en posesión de la empresa, ¿no? Bueno, es en el caso que el trabajador de manera intencional pues quiera dañar las instalaciones, ¿no? De la empresa o el tipo de maquinaria, ¿no? Por ejemplo, una maquinaria para la cual no está autorizado a operar y se pone a operarla, ¿no? Y la malogra, la destruye, la daña, ¿no? Y las piezas son costosas de repente, ¿no? Entonces por ahí podemos configurar este tipo de faltas, ¿no? Tenemos el abandono de trabajo por más de 3 días consecutivos, ¿no? Por 5 días en un periodo de 30 días y por 15 días en un periodo de 180 días calendario, ¿no? Lo que nosotros conocemos es que al trabajador se le puede despedir cuando tiene más de 3 faltas consecutivas, ¿no? No 3, ¿eh? Sino más de 3. Se quiere decir a partir de 4. Cuando ha faltado 4 días consecutivos ya podemos aplicar el despido. No cuando ha faltado 3. Cuando ha faltado 5 días no consecutivos durante un mes, ¿no? Hay trabajadores que son moscas, se puede decir, ¿no? Y faltan 2 días y luego asisten, ¿no? Faltan 2 días más y asisten otra vez, ¿no? Para que no se configure el despido por más de 3 días consecutivos, ¿no? Pero, si en el periodo de un mes usted descubre que tiene 5 faltas injustificadas incluso, tienen que ser injustificadas, pueden aplicar el abandono de trabajo, ¿no? O si tiene también 15 días en un periodo de 6 meses, ¿no? Bien. Aquí no importa, para el tema del despido, no importa si fueron o no sancionadas previamente, ¿no? No importa si sancionaron con una amonestación o algo, las faltas anteriores que tuvieran, no importa. Directamente, si está dentro de ese rango, de ese mes, por ejemplo, se puede aplicar. La impuntualidad reiterada
También, por ejemplo, ¿no? Bueno, hablábamos de abandono de trabajo, pero también se puede despedir a un trabajador, al trabajador más tardón de la empresa. Siempre hay uno. Siempre hay un trabajador tardón en la empresa. A ese trabajador, al más tardón de la empresa, también se le puede despedir, ¿no? Pero esa impuntualidad o esas tardanzas tienen que ser acusadas por la empresa mediante cartas, ¿no? Anteriores conmemorando, sancionándolo, ¿no? El mes pasado, por ejemplo, no sé, llegaste una hora tarde, acumulado todo. El siguiente mes llegaste a hora y media y así, ¿no? Entonces, con esas sanciones previas, ¿no? En la reiterada ya se puede aplicar un despido, ¿no? Por tardón trabajador. Y finalmente, el hostigamiento sexual, que es una cláusula que se agregó pues a la ley de productividad y competitividad laboral, ¿no? Eh, También el hostigamiento sexual cometido por los representantes del empleador o quien ejerza la autoridad sobre el trabajador, ¿no? Hostigamiento sexual cometido por representantes del empleador o quien ejerza la autoridad sobre el trabajador o por el mismo trabajador. El hostigamiento sexual está ya señalado por todos lados, ¿no? Que puede ser. Entonces, se puede despedir también a un trabajador por el tema de por hacer hostigamiento sexual. Obviamente hay un protocolo, hay un procedimiento, ¿no? De investigación que entre todos los plazos dura algo de 30 días con la nueva ley, ¿no? Salió el año pasado, ¿no? Entonces hay un procedimiento también para sancionar al hostigamiento sexual. Bien, esas son todas las faltas graves previstas en el artículo 25. Y pasamos a otra pregunta que puse en el temario, ¿no? También importante. Puse la suspensión perfecta impide que se pueda despedir a un trabajador. La respuesta contundente es no. La suspensión perfecta solo suspende la labor efectiva del trabajador y el pago de la remuneración por parte del empleador. Mientras el vínculo laboral se mantiene intacto, ¿no? Entonces, bueno, hay empresas que están aplicando la suspensión perfecta, ¿no? Según el gobierno, ¿no? Se podía aplicar la suspensión perfecta a partir del 15 de abril del año 2020, ¿no? Con el decreto de urgencia 038, ¿no? A partir de ahí dice el gobierno que se puede aplicar. Pero anteriormente en la ley de productividad y competitividad laboral ya establecía la figura de la suspensión perfecta, se podía aplicar. Lo que pasa es que con el 038 lo que se hizo pues, es ampliar un poco el procedimiento, ¿no? Pero yo he practicado, por ejemplo, suspensiones perfectas a empresas antes de la vigencia del decreto de urgencia 038, ¿no? Lo que sí precisó por ahí chiquito en ese decreto de urgencia era los que han aplicado suspensión perfecta anteriormente adecúense a esta norma, ¿no? Es decir, daba la razón a la norma anterior. La ley de productividad es del año 97, o sea, tiene años, ¿no? Solo que nunca se había aplicado la suspensión perfecta, ¿no? Entonces, ahora con la suspensión perfecta que han aplicado varias empresas, ¿no? No hay labor efectiva, no hay tampoco pago, ¿no? Pero el vínculo laboral se mantiene intacto. Es decir, las obligaciones del trabajador, ¿no? Bueno, no de trabajar de repente, pero sí de, de respetar, digamos, los deberes, ¿no? Para con su empleador, mantienen, ¿no? Entonces, solamente si se configuraría una causa justa de despido durante el periodo de aplicación de la suspensión perfecta, se podría iniciar el procedimiento de despido, ¿no? Pero habría que ver, pues, que esa causa justa esté relacionada, pues, con el trabajo realizado, ¿no? El trabajo realizado con, por ejemplo, se me ocurre aquí algo, la competencia, por ejemplo, desleal, ¿no? O la información que el trabajador le vende a otro, a la competencia, ¿no? Por decir, es un trabajador de repente que tiene acceso a información confidencial y la vende a la competencia. Y se lo vende justo en el periodo de suspensión perfecta, porque el trabajador está enojado, ¿no? Está enojado de que el empleador no le paga, ¿no? Ha aplicado suspensión perfecta, ¿no? Entonces, en venganza, esa información la vende a la competencia, ¿no? Entonces, ahí se configuraría una causal justa de despido, ¿no? Por, por realizar pues este tipo de información, por sustraer este tipo de información, ¿no? Y venderla a la competencia. Entonces, sí se puede por causa justa, ¿no? Porque se mantiene el vínculo laboral, ¿no? Simplemente por eso. Otra pregunta que había considerado es, ¿se podrá despedir por falta grave a un trabajador cuando realiza trabajo remoto? ¿No? Miren,
Ya hablamos de si se puede despedir en suspensión perfecta. Ahora hablemos si se puede despedir a un trabajador que cometió falta grave realizando trabajo remoto. Bueno, realizando trabajo remoto se puede cometer efectivamente una falta grave, ¿no? Y si se comete falta grave, en consecuencia también se podrá despedir, ¿no? Entonces la respuesta es un sí. Una de las causas justas de despido relacionadas con la conducta en la comisión de falta grave, por lo que si esta se configura durante el trabajo remoto, el trabajador podría ser sancionado inclusive con el despido. Hay que ver qué falta podría el trabajador cometer en su casa, ¿no? Abandono de trabajo definitivamente no, pues, ¿no? Porque no podemos corroborarlo, ¿no? Pero otro tipo de falta, como las que hemos mencionado hace rato, bueno, si se aplica, bueno, si se configura, sí se puede aplicar. Bueno, existen causas relacionadas con la conducta y la capacidad, las que ya hemos visto hace un rato, ¿no? Cualquiera de esas, ¿no? También se puede extender a esas, y es que hay que aplicar el procedimiento de despido general, ¿no? Vamos a ver el despido arbitrario, ¿no? El despido arbitrario, para comenzar, hay tres escenarios posibles en los cuales se puede decir que estamos en un despido arbitrario, ¿no? Eh, por ejemplo, el escenario número uno, cuando no hay una causa justa de despido. Ya vimos todas las causas de despido que se pueden aplicar, las causas legales, ¿no? Entonces, cuando no está enmarcado entre una de esas causas, podemos decir que el despido es arbitrario. Con el despido no está sustentado en una causa relacionada con la capacidad o la conducta del trabajador, ¿ya? Esa es la más sencilla, es la más simple y la primera también. En el escenario número 2 tenemos cuando no se puede probar, cuando la causa alegada no se puede probar en un juicio, en un proceso laboral, ¿no? Que el trabajador haya iniciado contra la empresa y la empresa no puede demostrar la causa que había alegado para despedir, ¿no? Cierra el juicio y el despido se configura como arbitrario. El escenario número 3, cuando no se respeta el procedimiento, ¿no? Cuando no se sigue el procedimiento adecuado de despido ni se respetan los plazos. Voy a contarles de una vez, en este punto, el caso que les iba a contar cuando les dije que llegamos a procedimientos, ¿no? Voy a adelantarlo de una vez, ¿ya? Miren, en una empresa grande acá en Trujillo, ¿no? Una empresa embotelladora, decidió aplicar el despido de más o menos 80 trabajadores y a todos se les acusaba por lo mismo, ¿no? Falsificación de documentos. ¿Qué pasaba? Que estos trabajadores habían presentado a una entidad financiera sus cartas para el retiro del excedente de las 4 remuneraciones brutas, ¿no? Y estas cartas que iban a la entidad financiera pues les entregaba el monto o el dinero a los trabajadores, ¿no? Pero eran cartas falsificadas, ¿no? Eran cartas que no la habían firmado el jefe de recursos humanos ni un representante de la empresa, sino que los trabajadores habían obtenido de un tramitador, digámoslo así, de un falsificador, ¿no? Y la presentaron a la entidad financiera. Cuando la empresa se dio cuenta de esto, inició una investigación, ¿no? Y obviamente pues empezó a llamar uno por uno a los trabajadores para aplicarles el procedimiento de eso, ¿no? Entonces, a mí me tocó asesorar un promedio de 5 trabajadores, creo, nada más, de los 80, ¿no? Llegaron 5 a ver, ¿no? Y bueno, recibí su caso, les pedí con sinceridad, como abogado también, ¿no? Que me contaran cuál era la verdad, si efectivamente le habían falsificado sus documentos o no, para ver si podía defenderlos, ¿no? Me dijeron que sí lo habían, me contaron toda la historia, me dijeron que sí, que habían falsificado los documentos, ¿no? Y lo habían hecho de esa manera. Entonces le dije, bueno, lo único que se puede hacer aquí, le dije, es tratar de aminorar un poco el escenario, ¿no? Y de repente cuestionar algunos medios de prueba, ¿no? Para que si le aplican un despido, ¿no? Sea con las pruebas idóneas y si no poder cuestionarlas a juicio. Entonces, lo que hicimos es responder esa carta de preaviso de despido. Le pasaron la carta de preaviso de despido, le dieron 6 días.
Y en esos 6 días nosotros hicimos la respuesta. Pero lo curioso viene aquí, porque está por el lado del procedimiento de despido. La empresa hizo bien la tipificación, pasó las cartas con los hechos, estaba muy claro todo, las pruebas también, ¿no? Nosotros lo que hice fue cuestionar una pericia que habían practicado ahí, ¿no? Bueno, hay otras cosas por ahí más sencillas, pero la estrategia no estaba ahí, la estrategia estaba en, en la respuesta que íbamos a dar en la fecha, ¿no? Nos dieron 6 días y el 6.º día se vencía un sábado. Entonces, la carta de respuesta nosotros la respondimos el día sábado, el último día, ¿no? Después de eso, al 7.º día la empresa, según el procedimiento, tiene que pasarle la carta de despido al trabajador, ¿no? El 7.º día era domingo, no trabajaban, así que el día lunes que se venía, yo le dije a mis clientes, vayan y presentes en la empresa, ¿no? Y digan que van a ingresar a trabajar, ¿no? Si la empresa los detiene y les dice un momento, acá está su carta de despido, perfecto, no hay nada más que hacer. Se acabó el asunto, se van y listo, ¿no? No hay despido arbitrario, no hay indemnización, hay causa justa de despido. Pero si la empresa no le dice nada, ¿no? Y no los dejan ingresar, ¿no? Ustedes pueden asistir a la comisaría y pedir una constatación policial de que no los dejan ingresar a trabajar, ¿ya? Porque ya les corresponde ingresar el día lunes, ¿no? Entonces pasamos la carta nosotros de respuesta el día sábado, llegó a Garita, ¿no? Y como es una empresa grande, Garita lo pasa, lo registra en su cuaderno, lo pasa al día siguiente a Recursos Humanos ve la carta, se lo pasa legal, para que legal el visto bueno. En todo ese interín, pues, le llegó a las manos del área legal recién el lunes en la tarde, ¿no? Y los trabajadores se presentaron a las 7 de la mañana del día lunes. Quiere decir que para esa fecha todavía no tenía una respuesta de la empresa, ¿no? Lo normal hubiese sido que la empresa se haga pasar, por lo menos, ¿no? Y los llamen a Recursos Humanos y ahí les hagan firmar su carta de despido, ¿no? Estaban bien despedidos. Pero como violaron el procedimiento, ¿no? Simplemente no los dejaron entrar y no les dijeron nada, ellos hicieron la constatación. Y con esa constatación, ellos podían alegar posteriormente el tema del despido, un despido arbitrario por violación del procedimiento de despido, ¿no? Entonces, con eso, estos trabajadores lograron de que la empresa los llamara para negociar, ¿no? Y les pagó no lo que le correspondía totalmente por el despido arbitrario, una parte, porque también la empresa cedió, ¿no? La empresa aparte del despido, podía también denunciarlo por el tema penal. Entonces le pidió al trabajador que bajara un poco sus pretensiones, ¿no? Y la empresa le iba a pagar esa parte de indemnización, pero tampoco lo iba a denunciar penalmente. Hicieron, transaron entre los dos y finalmente llegaron a un acuerdo, ¿no? Tuvieron algo al menos, pero el error aquí, y a lo que voy, es que la empresa violó el procedimiento. El procedimiento se tiene que respetar en los plazos establecidos, ¿ya? Ese es un punto importante. Yo me fui por ese lado, miren, y al final me resultó. El despido indirecto. Tenemos algunas causales, como por ejemplo la falta de pago de la remuneración. Doctor, disculpe, hay una pregunta aquí de la señorita Ángela Espinosa, nos dice, ¿puede explicar el caso de Huatuco? ¿El caso Huatuco? Sí, es lo que nos dice. Ya. Bueno, el caso Huatuco es un precedente, es una jurisprudencia, ¿ya? Bueno, que no viene en realidad al caso, porque el caso Huatuco es para los trabajadores que laboran en el sector público, ¿no? Los trabajadores que laboran en el sector público, generalmente los que han sido con régimen CAS, ¿no? Y han sido reincorporados, ¿no? Ese caso sienta precedente para aquellos trabajadores que han estado con laboral en el sector público, ¿no? Generalmente lo que se hablaba ahí era de la desnaturalización de los contratos CAS, por ejemplo, ¿no? El CAS es una modalidad de contratación administrativa para trabajadores del sector público nada más, ¿no? Nosotros el día de hoy estamos en el régimen del sector privado, en el 728, ¿no? Está el régimen CAS, ¿no? Y también está el régimen de los trabajadores del sector público, que es el decreto legislativo 276, ¿no? Que también es otro tema aparte, ¿no? Lo que te puedo mencionar así brevemente del caso Huatuco es que se establecía en esa sentencia que la desnaturalización de contratos
de régimen cash solamente se podía dar si el trabajador había ingresado a trabajar a una empresa sin concurso público, ¿no? Para resumirlo así. Un trabajador que ingresa a una empresa por concurso público, ¿no? A ocupar una plaza de régimen cash, no puede desnaturalizar su contrato de trabajo, ¿no? No puede volverlo inválido, ¿no? Entonces, pero si ingresado por concurso público, entonces automáticamente es válido el cash, ¿no? Más o menos eso es en resumen el tema del caso Guatuco. Pero no se aplica para los casos del sector privado, ¿no? Es un caso, como digo nuevamente, solamente para trabajadores del sector público, ¿ya? Bien, lo que sí voy a hablar, ¿ya? Ya ahorita que lleguemos del tema de jurisprudencia, es los casos o las sentencias que han establecido, por ejemplo, el despido incausado y el despido fraudulento, que son sentencias emblemáticas para el tema del sector privado, ¿no? Que son demandas contra Telefónica del Perú, que lo mencioné también hace rato, donde desarrollan y crean toda la figura esta del despido incausado y el despido fraudulento. Eso sí es lo que nos corresponde para el tema del día de hoy. Bien. Pasamos al despido indirecto. La falta de pago de remuneración. Bueno, todo trabajador que corre con una empresa, un empleador para trabajar, pactan, ¿no? La fecha de pago de remuneración, ¿no? Generalmente la mayoría de empresas es al mes, ¿no? El 30 del mes. Hay empresas que pagan la quincena una parte y la otra parte la pagan a fin de mes, ¿no? Bueno, en este caso no. Generalmente se estila a fin de mes. Ahora, se tiene que ver aquí la forma que han acordado el pago, ¿no? Y si el empleador, llegado el 30 de fin de mes, no cancela, ¿no? No cancela la remuneración que han acordado, ¿no? Entonces, se podría estar configurando un despido indirecto, un despido por actos de hostilidad, ¿no? Se puede configurar. Siempre que no haya sucedido, pues, un caso de fuerza mayor, caso fortuito, ¿no? Que impida al trabajador cumplir con el pago de sus remuneraciones, ¿no? Podríamos relacionarlo, por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, sí se puede, ¿no? Sí se puede relacionar. Porque hay empresas, como digo, que no han generado dinero, ¿no? Por ejemplo, los restaurantes. Tengo un cliente que tiene un centro recreacional, ¿no? Centros de esparcimiento recreacional que están prohibidos, pues, de abrir, ¿no? O sea, no están generando nada, no están percibiendo nada. Entonces, ellos, por ejemplo, de repente con los subsidios del Estado, con los bonos del Estado, ¿no? Si han accedido o no, de repente es insuficiente para que puedan pagar su planilla, ¿no? Y pueden no estar cumpliendo. Entonces, si está justificado por estas razones, ¿no? Entonces, digamos, que no habría, pues, un acto de hostilidad con el trabajador, ¿no? Pero si la empresa tiene dinero, puede pagar, ¿no? Y aún así no lo hace en el plazo señalado, entonces ahí sí podemos decir que la empresa lo que está buscando es aburrir al trabajador, ¿no? Cansarlo, molestarlo, para que él mismo presente su carta de renuncia y se vaya, porque eso es lo que busca un despido por acto de hostilidad, ¿no? El empleador busca que sea el trabajador el que diga, ¿sabes qué? Ya me voy, ¿no? Por toda esta situación, ¿no? Por toda la hostilidad que por parte del empleador, ¿no? Así. Entonces, esa es la cosa número 1. La número 2, y esta de acá también sí es importante, miren, este caso de hostilidad es importante para lo que vivimos el día de hoy, ¿no? Que es la reducción inmotivada de la remuneración, ¿ya? O de la categoría, ¿no? Solo se puede reducir la remuneración mediante convenio individual con la aceptación del trabajador, ¿no? Más abajo, una de las preguntas, puse esto del tema de la reducción de la remuneración, y esto es algo que me han preguntado bastante, ¿eh? En este periodo, desde que se inició, pues, el periodo de cuarentena, ¿no? El periodo de estado de emergencia. Me han preguntado bastante si pueden reducir la remuneración, y lo han aplicado varias empresas. Pero ojo, aquí es importante que el trabajador acepte. Si el trabajador no acepta, no se puede reducir la remuneración, ¿no? Ha tenido que haber acá, pues, un cierto tino, un cierto manejo del empleador para poder convencer a los trabajadores de que puedan aceptar, pues, el tema de reducir esta remuneración, ¿no? Ahora, hay reglas para reducirla. Primero, que sea aceptado por el trabajador. Segundo, se puede reducir como mínimo hasta una remuneración mínima vital, que es 930. Así el trabajador gane 5.000 soles.
el mínimo que se puede reducir es 930. Debe ser temporal, se debe señalar en el convenio por qué tiempo se va a reducir la remuneración. Y si no está justificada, el trabajador puede pedir, ojo, el reitero de remuneraciones, ¿no? Si está mal aplicada la reducción de remuneraciones. Entonces, también se podría aplicar reducción de remuneraciones y reducción de jornada, ¿no? Si es que hacemos el convenio de reducción de remuneraciones y además aplicamos reducción de jornada, en esos casos, solo en esos casos, sí podríamos llegar incluso hasta por debajo del mínimo, ¿no? Con el trabajador. Bien, pero si solamente es reducción de remuneraciones, pues no, ¿no? Y también la reducción de la categoría, ¿no? Un trabajador de repente que era jefe, lo bajan a, entró como jefe y lo bajan a asistente, quizás, ¿no? O otra categoría inferior, ¿no? También podría decir el trabajador o imputar al empleador que está hostilizándolo, ¿no? Para sacarlo de la empresa o para aburrirlo. La causal 3, el literal número C, es el traslado del trabajador o el destaque. Seguramente han visto en alguna película, ¿no? Que algún trabajador, cuando no lo quieren en la empresa, el dueño agarra y lo manda lejos, ¿no? Lo manda lejos, lo destaca pues al lugar más escondido, a la sucursal más recóndita, ¿no? Que tiene, ¿no? Porque no quiere verlo, porque no lo soporta, ¿no? Porque quiere que se vaya, ¿no? Entonces ese traslado, por ejemplo, si esa persona vive en Trujillo y lo manda, no sé, pues a Huancayo, ¿no? Pónganse, y el trabajador no se va a adaptar de repente al clima, ¿no? Su familia está acá, entonces es una medida que busca aburrir al trabajador, ¿no? Entonces ese traslado, dice acá, tiene que ser a un lugar distinto del que habitualmente presta servicio, ¿no? Obviamente a otra zona más alejada, ¿no? Si es, por ejemplo, si trabaja en Trujillo, pero lo mandan a La Esperanza, pues estamos dentro de la zona, así que no, ahí no debería aplicar. El traslado debe tener como propósito causarle perjuicio. Para que se configure el acto de hostilidad, ese traslado tiene que tener una intención atrás, ¿no? Del empleador, de causarle perjuicio, de ocasionarle que el trabajador quiera renunciar posteriormente, ¿no? Ahora, si se acordó en el contrato de trabajo su rotación, ahí sí no habrá hostilidad. Yo, por ejemplo, he hecho contratos de trabajo, ¿no? Para algunos trabajadores, para algunas empresas que me han pedido aplicar como una cláusula especial de que el trabajador se somete, ¿no? A poder ser derivado a cualquiera de las sucursales de la empresa, ¿no? Durante el tiempo de su relación laboral, ¿no? Sin necesidad, pues, de que quieran cambiarlo en cualquier momento sin motivo, ¿no? Entonces, si está establecido en el contrato de trabajo, se puede aplicar legalmente, ¿no? Ese tipo de rotación. Y si el trabajador acepta también, ¿no? De repente con esa remuneración, ¿no? Estar así. Ahora, se le puede asignar un bono por destaque, ¿no? Eso es lo que yo recomiendo siempre, ¿no? Si destacas, bueno, si es que no hay intención de causarle perjuicio, pues, ¿no? O sea, mejor dicho, si quieres destacar a un trabajador, puedes hacerlo, ¿no? Pero tienes que darle, pues, un bono por destaque, un bono por vivienda, de repente, para instalación en otra zona, ¿no? Si es que realmente yo quiero que ese trabajador trabaje en esa zona, ¿no? Para mí sea productivo, ¿no? Pero si quiero aburrirlo, pues lo mando sin nada, ¿no? Con lo poco que tiene, ¿no? A la peor zona que hay, ¿no? Entonces lo expongo a esas cosas, ¿no? Entonces no tiene que afectar su nivel remunerativo también acá, ¿no? Si no, pues sí va a haber. Otra causa es la inobservancia de medidas de seguridad e higiene, ¿no? Que pueden afectar o poner en riesgo la vida y la salud del trabajador, incluye las medidas dispuestas en la Ley de Seguridad y Salud, ¿no? Bueno, ahí están todas en la Ley de Seguridad y Salud, ¿no? Todas las obligatoriedades que tiene el empleador. Otra es el acto de violencia o faltamiento de palabras, ¿no? En agravio del trabajador o de su familia y debe demostrarse con pruebas idóneas. Bueno, un acto de hostilidad común es que el empleador le grite todo el tiempo, por ejemplo, a un trabajador, ¿no? Que esté afectando, ¿no? Su dignidad del trabajador, ¿no? Que esté así, a cada rato gritándole, ¿no? O insultándole incluso, hay jefes que son así, ¿no? Entonces, esos actos de violencia, ¿no? O de agresión verbal, digámoslo así, tienen que, o se pueden considerar como actos de hostilidad, pero ojo, aquí el trabajador es el que tiene que tener las pruebas de esa acusación. Porque el trabajador es el que acusa al empleador de los actos de hostilidad, ¿no? Él es el que acusa. Así que tiene que tener las pruebas para demostrarlo. Una conversación por WhatsApp, una cámara de video de repente de la empresa o de la zona de trabajo, ¿no? Testigos, ¿no?
Entonces, esas pruebas se necesitan para poder acusar. Los actos de discriminación, el tema de hostilidad, ¿no? Por razones de sexo, raza, religión, opinión, idioma, discapacidad o cualquier otra índole, ¿no? Se puede utilizar al trabajador por estos tipos de actos, sí, ¿no? De repente porque, no sé, porque es mujer, no, de repente no la haciendo a un puesto, sino siempre le doy un puesto administrativo, ¿no? O de repente por el tema de religión, ¿no? Al trabajador lo estoy sancionando, lo estoy amonestando de repente porque no viene a trabajar los sábados, ¿no? Pero esa persona, digamos, el día, el día sábado, este, pertenece a una iglesia evangélica, ¿no? Y los días sábados su religión no le permite, digamos, trabajar, ¿no? Entonces, si no respeto eso, es un acto de discriminación también, ¿no? Causal de disfrutar de hostilidad al empleado. Y las tres últimas, les pido, por actos de hostilidad tenemos los actos contra la moral y todos aquellos que afecten la dignidad del trabajador. Los actos inmorales también se pueden denunciar como hostigamiento sexual, ¿no? Depende de qué tipo de acto inmoral sea, pues, ¿no? Acá puse un ejemplo. Se afecta la dignidad, por ejemplo, cuando el trabajador asiste a laborar y no se le da trabajo con las herramientas necesarias para labor. Y yo tuve un caso así, ¿no? Tuve un caso así de un cliente, de una clienta, ¿no? Que el empleador no lo quería por todos los medios. Y ella se iba a trabajar y el empleador lo que hacía era, ni siquiera pupitre le dio. Le sacó el pupitre, le sacó las cosas, dejó ahí su caja con sus herramientas y le dijo, bueno, si quieres estar acá, es tu problema, ¿no? Tú ya verás qué haces, porque yo no te voy a trabajar, ¿no? Entonces el trabajador lo que hacía, o lo que consiguió es sacar grabaciones, ¿no? De que el empleador hacía estas cosas, ¿no? Entonces con eso se podía acreditar que se estaba afectando su dignidad como trabajador, ¿no? Se la estaban menospreciando, ¿no? Y dejando pues sin sus labores. Otra es la negativa injustificada a realizar ajustes razonables en el lugar de trabajo, ¿no? Para los trabajadores con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, construir una rampa, ¿no? De acceso a su lugar de trabajo o a su oficina, ¿no? O cualquier otra medida, ¿no? Que el empleador se niegue a hacer, ¿no? Se puede tomar como noticia. Y finalmente el hostigamiento sexual, ¿no? Aquí sí hay una diferencia entre hostigamiento sexual y acoso sexual. La vez pasada lo dije en una charla en la Cámara de Comercio. El hostigamiento sexual se caracteriza por darse en espacios institucionales, como un centro de trabajo o educativo, ¿no? Miren, es la diferencia entre hostigamiento sexual y acoso sexual, no es lo mismo. El hostigamiento se da en el centro de trabajo o centro educativo, ¿no? O sea, en una institución, ¿no? Y está regulado por la ley 27.942 y su reglamento. Las formas de sancionarlo pueden ser como amonestación, suspensión, despidos o hasta destituciones, ¿no? Y el acoso sexual, miren, es un delito que está regulado en el artículo 176b del Código Penal y que puede darse en espacios institucionales o también en otros ámbitos, como en la calle, por ejemplo. La sanción del acoso sexual va de 3 a 5 años de cárcel y en su forma agravada de 4 a 8 años, ¿no? Entonces ahí tenemos una diferencia. El acoso sexual, digamos que es el todo, y el hostigamiento es una parte, ¿no? Porque dice acá también que el acoso sexual se puede dar incluso dentro del centro educativo. O sea, un acto de hostigamiento sexual puede ser hostigamiento sexual, pero a la vez también puede ser acoso sexual, ¿no? Y si es así, hay dos canales para denunciar. Se puede denunciar a la empresa por el tema del hostigamiento y se puede denunciar pues, a la fiscalía o a la comisaría por el tema del acoso sexual, ¿no? Miren, es lo que se puede lograr. Bien, eso era el despido indirecto. Aquí algunas medidas ante el hostigamiento sexual, ¿no? Algunas medidas que puede tomar el trabajador respecto al hostigamiento sexual y durante este periodo de emergencia. Bueno, casi todas las instituciones públicas han estado cerradas, ¿no? Todo ha sido de manera virtual, como ya dije hace rato, ¿no? Entonces, ¿qué opciones tiene el trabajador? Bueno, la primera es quejarse ante la institución, ¿no? Ahora lo podrá hacer vía correo de repente, ¿no? Presentar su queja o denunciar el hecho ante la institución, y está obligada a iniciar el procedimiento interno para investigar el caso y sancionar a las personas responsables, si las hubiera, ¿no? El trabajador puede denunciar a la institución y luego a SUNAFIL, o directamente puede irse a SUNAFIL sin denunciar a la institución, ¿no? O sea, es indistinto. En el caso que se presente a SUNAFIL, en el caso que el trabajador labore en el sector privado o se encuentre bajo el régimen laboral privado, puede solicitar a la SUNAFIL que realice una visita inspectiva, ¿no? Para que verifique el cumplimiento de la ley 2942, ¿no?
Bueno, dicen que Sunafil va a empezar a hacer fiscalizaciones virtuales también, ¿no? Lo que sea presencial antes ahora lo va a hacer virtuales, ¿no? No sabemos todo si se va a dar abasto, ¿no? Por la cantidad de denuncias que va a haber. El tema laboral está fuerte este año, ¿no? Nosotros estamos trabajando bastante y están saliendo más situaciones que están complicando un poco las empresas, ¿no? Miren, la tercera opción tiene demandar judicialmente a la empleadora a través de un proceso laboral, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Bueno, cuando hay un acto de hostilidad, ¿no? El acto de hostigamiento sexual es considerado un acto de hostilidad, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, lo que puede hacer el trabajador es denunciar el cese de la hostilidad, ¿no? Tiene dos opciones, ¿no? Eh, solicitar el cese de actos hostiles, ¿no? Al Poder Judicial, sigue trabajando, pero pide el cese de actos hostiles. Es decir, que un juez ordene que el acosador, que el hostigador, ¿no? Cese esta conducta, ¿no? Contra el trabajador, ¿no? Por orden judicial. Esa es una. O la otra es presentar su carta de renuncia, ¿no? Por despido indirecto y demandar al Poder Judicial una indemnización por despido indirecto, que es la misma indemnización por despido arbitrario, es decir, una remuneración inmedia por cada año completo de servicio, ¿no? Eso es lo que podría hacer. Aquí, otra pregunta que había considerado, ¿no? ¿Existirá actos de hostilidad cuando el empleador aplica trabajo remoto, ¿no? Sin consentimiento del trabajador? ¿Existirá acto de hostilidad cuando el empleador aplica trabajo remoto sin consentimiento del trabajador? Bueno, ya les adelanté, han estado atentos a la charla, ya les he adelantado hace un rato que no es necesario que el trabajador acepte realizar trabajo remoto. Es decir, si no lo acepta, entonces no hay acto de hostilidad que lo aplica de manera unilateral el empleador, ¿no? Entonces ponemos acá, hemos respondido que no. Para la implementación del trabajo remoto no se requiere el consentimiento del trabajador, pero sí se requiere una comunicación previa por parte del empleador. Pero digamos que es un requisito formal mínimo, ¿no? Que no impide igual que pueda aplicar el trabajo remoto. Entonces, tenemos aquí que lo que tiene que hacer el empleado simplemente es comunicar que va a aplicar el trabajo remoto a partir del día lunes, por decir, ¿no? A tales trabajadores, ¿no? Pero es una comunicación, no es una solicitud de aprobación por parte del trabajador. Y a partir del lunes lo aplica. Entonces, el empleador comunica al trabajador la modificación del lugar de la prestación de servicios a través de, igual, ¿cómo lo va a hacer? Soporte físico, documento pues, escrito, cuando se están trabajando en las empresas, las que ya están ahorita reactivándose, a través de soportes digitales, que puede ser correo electrónico institucional o corporativo, intranet, extranet, aplicaciones de mensajería instantánea, ¿no? Redes sociales u otros análogos que permitan dejar constancia de la comunicación individual. Yo no recomiendo las redes sociales. La vez pasada una empresa me consultó sobre el tema de que quería hacer el comunicado, pero para la aplicación de la situación perfecta, también es un requisito. Y lo publicó en sus redes sociales, ¿no? Y en las redes sociales, pues, ustedes saben que en las redes sociales todos tienen voz y voto, o sea, todos pueden opinar. Entonces, opinaron, ¿no? Y destruyeron a la empresa, ¿no? Creo que en un día, ¿no? Y cómo es posible que van a aplicar la situación perfecta, etcétera, etcétera, ¿no? Le recomendé que mejor lo enviaran de manera individual por correo, por WhatsApp, o en todo caso que lo publicaran en su página web, ¿no? Por último. Pero que no lo hicieran a través de redes sociales, ¿no? O que lo hagan, pero que eviten que puedan comentar, por ejemplo, ¿no? También se puede poner esa opción. Bien. La comunicación debe incluir el plazo de duración, los medios, mecanismos para su desarrollo, entre otros, ¿no? Bien. Siguiente pregunta. ¿A qué tipo de trabajadores se puede aplicar trabajo remoto? ¿No? Bueno, es para complementar la pregunta anterior, nada más, ¿no? Según la norma, los empleadores, empleadoras y trabajadores o trabajadoras del sector privado, incluyendo los trabajadores comprendidos en la medida de aislamiento domiciliario y aquellos que no puedan ingresar al país a consecuencia de las acciones adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria y el estado de emergencia nacional, ¿no? Ellos son los que pueden aplicar el trabajo. Y también se puede aplicar, y esto miren, solamente una vez me lo han preguntado, ¿no? Se puede aplicar trabajo remoto a los practicantes, ¿no?
Miren, una sola vez me han preguntado. Sí se puede, ¿no? Sí se puede, siempre y cuando las funciones que vayan a realizar las puedan realizar desde su domicilio, ¿no? O que las prácticas que van a realizar sean más de oficina que de campo. No resulta aplicable a los trabajadores confirmados con el COVID-19 ni a quienes se encuentran con descanso médico, en cuyo caso se suspende su obligación de prestar servicios sin afectar el pago de sus remuneraciones.